Hola a todos. Como cada lunes, hoy me gustaría hablaros del miedo, pero no de cómo eliminarlo, ni de cómo dejar de sentirlo, porque ya hay muchísimas referencias que prometen justo eso. Libérate del miedo, elimina tu miedo, supera el miedo, como si sentir miedo fuera un fallo y el único objetivo para liberarse de él fuera no sentirlo nunca más. Y no, creo que es un enfoque poco realista. Y hoy me gustaría hablaros del miedo, pero desde un punto de vista más concreto, que nos lleve a entender por qué seguir esperando a que se vaya es exactamente lo que te impide, lo que nos impide movernos, lo que te impide moverte. Además de una forma de perder tiempo, energía, dirección, si seguimos de alguna manera intentando negociar con él. ¿Y qué es negociar con el miedo? ¿Qué significa negociar con el miedo? Negociar con el miedo es uno de los mecanismos más comunes, más sutiles y más costosos que una persona puede instalar sin darse cuenta dentro de sí. Y casi siempre aparece en los momentos clave, cuando hay que tomar una decisión, cuando hay que salir de un lugar que daña pero es conocido, cuando hay que asumir un riesgo real o simbólico, cuando no se puede seguir igual, pero avanzar parece peligroso. Y en ese punto, muchas personas no actúan, no porque no sepan lo que quieren, no porque no entiendan lo que pasa, sino porque están esperando que el miedo desaparezca antes de moverse. Y eso psicológicamente hablando, es un error estructural. Y negocias y empiezas a negociar con el miedo cuando pones tu acción en pausa mientras tratas de convencer al miedo de que te deje avanzar. Significa hablarle como si el miedo fuera sensato, como si pensara por sí mismo, como si tuviera argumentos válidos. Y entonces nos llenamos de estas frases como: cuando me sienta más preparada lo haré, primero tengo que estar más segura, y si sale mal, ¿qué hago? Mejor espero a que todo esté claro o que todo esté más claro. Y eso es negociar con el miedo, es pedirle permiso, como si el miedo fuera un evaluador que debe autorizarte antes de actuar, y no lo es, no lo es. Y el miedo no es un interlocutor válido. ¿Y por qué? Porque el miedo no es una instancia racional, vamos a decirlo así, no es un juez, no es un padre, no es un consejero, no evalúa tu preparación, no valora tu crecimiento, no te concede nada. El miedo no busca la verdad, no se pregunta qué es cierto o justo, solo busca prevenir daño, aunque ese daño no exista. Por eso, incluso si estás preparada, aunque no haya riesgo real, el miedo seguirá activándose si tú le sigues tratando como una autoridad, como si tuviera autoridad sobre ti. ¿Y qué hace entonces el miedo? Se activa por anticipación, no por hechos. Por eso no se calma con pensamientos, ni se disuelve con previsión, ni desaparece con preparación infinita. Esperar a que el miedo se disipe es como esperar que una alarma deje de sonar mientras tú estás ahí parado frente a ella, quieto o quieta, sin hacer nada. Y esa es la trampa del miedo. Esa es la trampa. Y entonces, en vez de actuar, te pones a consultar internamente si es buen momento, te preguntas si podrías sufrir, si todavía falta algo, si deberías esperar, si sería más sensato posponer, y le preguntas al miedo: ¿está bien si me muevo ya? ¿Tú crees que va a salir mal? ¿Todavía es demasiado pronto? Y el miedo, por su naturaleza, siempre va a responder que no, siempre va a encontrar una razón para detenerte, porque para eso está el miedo. El miedo no es un enemigo, ni un defecto, ni una señal de debilidad.
El miedo es una función biológica y psicológica fundamental para la supervivencia. Su tarea es anticipar daño, detectar amenaza, evitar exposición innecesaria. El miedo es una de las emociones primarias universales, como son la ira, la tristeza, la alegría, el asco, la sorpresa. Está presente en todos los seres humanos desde la infancia, sin necesidad de aprendizaje previo. ¿Y para qué sirve? Pues precisamente sirve para preservar la integridad del organismo. A nivel evolutivo fue esencial para la supervivencia. Alertaba frente a depredadores, frente a entornos hostiles, frente a señales de peligro. Y cuando el miedo se activa, se intensifica la vigilancia, se moviliza todo el sistema simpático, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, etc. No vamos a hablar ahora de estos aspectos más biológicos. En definitiva, prepara al cuerpo para la huida, para la lucha o para la parálisis. El miedo no tiene como objetivo ayudarte a crecer, ayudarte a decidir ni a explorar. Tiene como función proteger, incluso a costa de la experiencia, la exploración o el cambio, cuando esto es fundamental, la experiencia. Por eso, desde una perspectiva funcional, esperar que el miedo te autorice a actuar es contradictorio, porque el miedo no distingue entre lo nuevo y lo peligroso, y en muchos casos asume que todo cambio es una amenaza. Y cuando esto no se reconoce, se entra en una dinámica disfuncional, y esperas que una emoción diseñada precisamente para bloquear la acción, te indique cuándo actuar. Es como un contrasentido. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo no está diseñado para evaluar la verdad de lo que pensamos, sino para prevenir que algo nos haga daño, aunque ese daño sea solo hipotético. Opera con un margen de error amplio. Prefiere alertarte 10 veces, te lo digo así, prefiere alertarte 10 veces por una amenaza que no existe antes que no alertarte una sola vez frente a una real. Por eso, aunque tú tengas recursos, información, preparación, te sientas preparado, el miedo puede activarse igual, porque no se basa en lo real, se basa en lo que interpreta como potencialmente peligroso. No está ahí para ayudarte a decidir, está ahí para evitar que avances sin garantías. Su lógica es conservadora, restrictiva, repetitiva, y si tú lo tratas como si fuera eso, un evaluador razonable, te vas a quedar esperando una validación que no va a llegar. Y entonces tú esperas como una luz verde emocional, una voz interna que te diga, ahora sí, ya estás preparada como persona, ya estás segura, ya puedes moverte, pero eso no llega, porque el miedo no tiene ese sistema. Su función es activar, no evaluar, no te da permiso, no aprueba, no legitima nada. Y entonces, ¿cuál es el efecto? La parálisis, te paraliza. Te deja en un bucle donde crees que estás reflexionando, pero en realidad estás aplazando. Crees que estás ganando tiempo, pero estás perdiendo, como he dicho antes, energía, dirección y fuerza interna. Porque pensar no transforma, pensar no genera confianza, pensar no aporta experiencia real. Solo actuar genera retroalimentación, solo actuar te reubica. ¿Y qué ocurre cuando no caminas? Empiezas a sentir que te falta algo, ya sea seguridad, confianza, claridad, validación, pero no es que eso no exista, es que no se activa en el pensamiento, se activa en la marcha, eso se activa en la marcha. Cuanto más esperas, más se vacía tu capacidad de avanzar y más poder le das al miedo como filtro de decisión. ¿Y entonces qué implica dejar de negociar? ¿Dónde está el cambio real? Dejar de negociar implica aceptar que el miedo va a estar presente, que su presencia no significa peligro real.
solo significa que estás tocando algo importante, nuevo, que rompa tal vez un patrón, y ahí es donde hay que actuar, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque tú has dejado de pedirle permiso. Dejar de negociar con el miedo no significa forzarte, obligarte, de hacerte el valiente. No se trata de negar lo que sientes, se trata de dejar de tratar al miedo como si tuviera razón solo por ser miedo. Puedes moverte con miedo, puedes avanzar con dudas, puedes actuar sin garantías, porque lo que fortalece tu seguridad no es la previsión, es la experiencia, y si no te mueves, el miedo tampoco se mueve. El miedo no es un filtro de realidad, es una alarma, y si no la cruzas, nunca se apaga. ¿Y cómo se construye la seguridad? No se construye antes de actuar, no se construye en la mente, no se construye planificando, se construye en la marcha, en la exposición real, en tomar decisiones sin que el miedo esté de acuerdo, en dejar de esperar esa calma ilusoria que nunca llega. El miedo no decide, tú decides. Dejar de negociar no es dejar de sentir miedo, es dejar de consultarlo como si supiera algo que tú no sabes. Es actuar con dirección aunque tiemble todo. Y si todo tiembla, que tiemble, pero que te encuentre en movimiento. Porque si va a doler, que sea por haberlo intentado. Si vas a fallar, que sea en medio de la acción, no de la parálisis. Y si vas a reconstruirte, que sea con hechos reales, no con planes aplazados. Que el miedo te encuentre andando, no agachada, que te encuentre eligiendo, no justificando, porque lo que te fortalece no es la calma antes de actuar, es la decisión de actuar sin que la calma llegue. Muchas personas creen que necesitan estar tranquilas, seguras o en paz antes de hacer algo importante, como si la calma fuera una condición previa, una especie de señal verde emocional que te autoriza, yo le llamo así, señal verde emocional. Pero esa calma casi nunca llega, porque el miedo, la duda y la incomodidad no se disuelven con espera, se regulan cuando tomas una decisión real, cuando pasas de la anticipación a la experiencia. Lo que te fortalece no es estar lista como persona antes de moverte, es moverte aun cuando no estás lista y descubrir ahí tu fuerza. Y eso no quiere decir que la calma no sea importante, claro que lo es, por supuesto que lo es. La calma es una cualidad interna fundamental, pero no me refiero a esa calma como condición previa para actuar. Esa es la que puede convertirse en un problema. Sí, en un problema, esa calma que mucha gente, muchas personas esperan como señal de que ahora sí es el momento, como si tuvieran que sentirse perfectamente seguras o tranquilas para moverse, y eso casi nunca ocurre. Esperar esa calma absoluta antes de actuar es lo que precisamente las mantiene en parálisis, inmóviles. Y hay otra forma de calma, una calma mientras se actúa, una calma activa, la que se cultiva con presencia, con lucidez, con foco, sin impulsividad. Estás calmada en la marcha. Esa calma no elimina el miedo, pero sí te permite moverte aunque el miedo esté. No significa actuar a ciegas ni de forma compulsiva, significa que no necesitas estar completamente en paz para empezar, pero sí puedes ir encontrando esa calma a medida que avanzas. No necesitas calma para decidir moverte, pero sí puedes cultivar la calma mientras te mueves, y muchas veces la verdadera calma aparece solo cuando dejas de evitar el movimiento, no antes, no en la espera, sino cuando decides avanzar a pesar del temblor. Así que muévete. Te invito a moverte, no sin criterio, no sin conciencia, pero no sigas esperando a estar completamente libre de miedo para empezar, porque eso no va a pasar. Muévete cuando lo que te detiene no sea falta de recursos, sino exceso de duda. Muévete cuando lo que te paraliza no es que no puedas, sino que no quieres fallar.
Deja de negociar con el miedo. Muévete. Nos vemos el próximo lunes.